Hola aprendices, buenas tardes, noches, ¿cómo están ustedes? Es un placer que compartan conmigo este ratico que vamos a estar eh, explicando las actividades concernientes a su tecnología en análisis y desarrollo de software. Hoy es viernes 3 de mayo del año 2024 y obviamente pues vamos a dar explicación a las tareas que vamos a realizar. A ustedes también aprendices que nos están escuchando después de haber realizado esta grabación, un abrazo cordial. Entonces, mis queridos aprendices, va a ser, digamos, una introducción a estas 4 actividades que vamos a desarrollar o vamos a explicar aquí un poquito de cómo se deben realizar. Primero que todo, no se estresen tanto por los argumentos que aparecen dentro del desarrollo de las mismas. El foco que pide esta actividad es el foco que nosotros vamos a tener en algún momento en esa vida real en cuanto al desarrollo, en cuanto a mirar las necesidades y los requerimientos de un cliente, ¿sí? En cuanto a análisis que debemos de tener con los requerimientos eh, que un software necesita para cumplir con la solicitud de un cliente y o un usuario, ¿sí? Entonces, en estas 3 actividades, en la elaboración del informe de análisis, en las especificaciones de los referentes técnicos, en esa propuesta técnica y económica y en esa estructuración del modelo conceptual y esa propuesta técnica, pues digamos que está el grueso y el abrebocas para que nosotros como desarrolladores eh, mostremos ese producto que queremos vender o le mostremos a nuestro cliente que nosotros puede confiar para una necesidad que él necesite suplir, ¿sí? Entonces, es necesario que ustedes abran su mente si vienen desarrollando actividades de forma secuencial y que van de la mano con estas actividades, buenísimo. Si depende de la creación de elementos técnicos para que ustedes puedan desarrollar una actividad y crearla con referente a esto, buenísimo. Si ustedes le hacen el análisis a una empresa donde estén trabajando, que esté encaminada al tema de análisis de desarrollo, buenísimo. Todos los escenarios aquí caben y aplican, ¿sí? Indistintamente. Lo que estamos buscando y lo que se busca con esta tecnología es que ustedes exploren esa área del conocimiento y a través de lo que aquí se encamina y muy importante y más importante aún es que con los materiales que ustedes lean de acuerdo a los que estén descritos de la mano y encaminado de la fase en la que estemos en la tecnología, pues obviamente son elementos importantes que hacen presencia en ese aprendizaje de ustedes. Y eso lo recalco, pues porque obviamente nosotros aquí orientamos y somos las guías en cuanto al desarrollo de las actividades y ustedes tienen, de mi parte, siempre les he dicho, un campo abierto para que utilizando la metodología que ustedes a bien tengan o manejen, desarrollen las tareas. Y pues eso lo digo y siempre pues he mencionado en este y otros tecnologías, es porque cuando uno sale de esa etapa de conocimiento, de transferencia de conocimiento y adquirir nuevos elementos de juicio, y uno se gradúa y uno obtiene un título, pues la calle es la mejor universidad. Allí es donde te pasan todo tipo de cosas. Y por más que aquí le des la vuelta y estudies y mires y consultes y el profesor se desnuque por allá y ustedes hasta noche y van a tener que consultar, van a tener que averiguar, van a tener que estudiar, van a tener que ir a repasar. Esto es un conocimiento constante, máxime en esta vorágine y de tendencias tecnológicas y de innovación, donde aquí el concepto y las temáticas son importantes, pero todos los días se renuevan, ¿sí? Entonces,
eso es como un introito que quería hacer con ustedes para que lo tengan presente. Listo. Entonces, ¿qué dice la primera actividad? La primera actividad es que vamos a realizar o elaborar un informe de análisis con listas de chequeo para la validación de artefactos. Entonces, pues voy aquí a mostrarles. Voy a estar dejando presentar y presentando para que interactuemos un poco en ese sentido. Entonces, esta es nuestra guía, ¿sí? Y esto es lo que vamos a realizar. Esta evidencia está orientada hacia la elaboración de un documento informe para validar los artefactos del desarrollo de software, obviamente, diseñados y que estén acordes con lo requerido por el cliente. Siempre aquí van a encontrar cliente-usuario, cliente-usuario. Dicho informe debe ser validado con el cliente para que de esta forma todos los requerimientos funcionales y de diseño se presenten de acuerdo con lo requerido, o sea, los requerimientos del cliente. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un trabajo escrito donde se debe tener como mínimo pues, una portada, una introducción, un alcance, una lista de requerimientos y una versión del documento. Como estos 4 actividades, digamos que van de forma encadenada, ¿sí? Entonces es bueno que ustedes manejen una versión de un documento, una imagen corporativa. Entonces, si yo aquí voy a empezar a hacer esa lista de chequeo y voy a fijarme con el cliente que necesita y qué tengo yo que le puedo ofrecer y hasta dónde puede ser el impacto de eso que el señor requiere, el señor cliente, pues entonces yo tengo una versión 1, una versión 2, una versión 3, una versión final, ¿sí? Entonces es bueno que lo tengan ustedes presente y ahí habla, por eso habla de versión del documento. ¿Qué debe llevar el informe? El informe debe iniciar la implementación de características paso a paso de cumplimiento. Sí, el informe debe iniciar la implementación de estrategias de cumplimiento, cuáles son los estándares y las medidas que yo voy a tener dentro de mi diseño, sí, con ese chequeo o ese checklist que yo le voy a hacer la validación de artefactos. Vamos a construir un documento informe con los artefactos entregados y vamos a identificar los procesos y los usuarios interesados dentro de ese desarrollo. Recuerden que aquí estamos inmersos en una solicitud de un cliente, ¿sí? Que necesita que mejoremos algo dentro de, y ese dentro de, pues entonces significa que nosotros necesitamos diagramar, hacer una, una estructura en la cual nosotros nos vamos a basar para nuestro desarrollo y pues ponerlo en funcionamiento y mirar dentro del análisis, la planeación, la ejecución, la puesta en marcha del proyecto, ver si funciona o no. ¿Listo? Entonces, después de contarles qué vamos a hacer en la actividad, vamos a mirar algo en la presentación. Entonces, están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, señor. ¿Cómo les parece? Listo. ¿Cómo les parece que la validación de artefactos en desarrollo de software es el proceso, es fundamental? ¿Para qué? Para garantizar esa calidad y el éxito de lo que nosotros queremos en el desarrollo. ¿Listo? Entonces, eso es la validación de artefactos. ¿Cuáles son los objetivos de esa validación? La verificación de los requisitos. ¿Qué nos demuestra eso? Pues que vamos a asegurar que los artefactos cumplen con los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. La validación del diseño. Comprobar que el diseño, o sea, como les decía ahorita, esa maquetación cumple con los estándares y los modelos coherentes y que se adecúan a esa necesidad del usuario. La garantía de calidad, pues garantiza que esos artefactos cumplen con los estándares de calidad y las mejores prácticas de la industria. En esta línea miramos cuál es la metodología de validación, o una de las metodologías. Revisión de pares, inspección y análisis detallado de los artefactos por parte del equipo de desarrollo. Pruebas automatizadas, pruebas de ejecución y de integración que son las que se utilizan para validar el funcionamiento del sistema. Y la validación de los usuarios, pues obviamente es la obtención y la retroalimentación de los usuarios finales y obviamente su aprobación.
con los artefactos validados, ¿cierto? Los criterios de aceptación pues, son todos cumplimiento de requisitos. Los artefactos deben satisfacer todos los requisitos funcionales y no funcionales. Calidad y rendimiento. Los artefactos deben cumplir con los estándares de calidad y los objetivos de rendimiento establecidos. De esto en algún momento vamos a hablar y yo les voy a contar la usabilidad y la accesibilidad. Los artefactos deben ser fáciles de usar y accesibles para todos los usuarios finales. Y debe ser incluyente. Cuando hablo de incluyente son personas que tengan algún tipo de discapacidad, pues entonces ahí hablamos de accesibilidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo les parece? Yo les estaba contando ahorita de que hay nuevas tendencias y nuevos elementos para que nosotros podamos desarrollar y hacer una presentación. Pues esa presentación la hice con inteligencia artificial. Eso que les acabo de mostrar fue hecho con inteligencia artificial. Vamos a ver la presentación hecha con la inteligencia de Luis Fernando. ¿Qué es un artefacto? Un artefacto. Porque hablamos muchas veces de artefactos por ahí en esa presentación de IA. Entonces, un artefacto es un producto tangible resultante del proceso de desarrollo de software. Muchos tipos de artefactos se incluyen en los ejemplos en una plantilla de un proyecto, como los requisitos, los casos de uso, documentos de diseño, diagramas de proceso empresarial y diagramas de casos de uso. Otros artefactos se enfocan en el proceso de desarrollo en sí mismo, como planes de proyecto, casos de negocios o enfoque de riesgos. Ese código fuente compilado pues, para el testeo se suele considerar como un artefacto, ya que el ejecutable es necesario para el plan de testeo. En ocasiones, un artefacto puede referirse a un producto terminado, como el código o el ejecutable, pero más habitualmente se refiere a la documentación generada a lo largo del desarrollo del producto en lugar del producto en sí. Los artefactos pueden variar en su necesidad de mantenimiento y su actualización. Los artefactos que detallan el diseño pretendido para el producto suelen realizarse al principio del proyecto y no necesitan mantenerse, mientras que otros se mantienen a lo largo del ciclo de vida con información que se actualiza durante el desarrollo. Entonces ahí tenemos claro qué es un artefacto. Esto va muy de la mano con esa actividad. La verificación es un proceso simple. El desarrollo de software incluye reuniones, inspecciones, recorrido, revisiones y más elementos necesarios para que nosotros evaluemos esos planes, esos códigos, documentos, especificaciones y requisitos. Se define como el proceso que consiste en evaluar la aplicación para verificar si cumple o no cumple con los requisitos y poder satisfacer a los clientes o usuarios finales. La validación. La validación es un proceso utilizado para evaluar el software de acuerdo con las demandas del negocio del cliente. Evalúa la aplicación final para comprobar si la aplicación cumple con las expectativas y requisitos de los clientes. Esa validación también se conoce como el mecanismo dinámico de validación del proyecto real junto con las pruebas. Las pruebas, el testeo. La validación se centra en el resultado, no tiene nada que ver con los procesos internos. Es un proceso único que comienza solo después del proceso de verificación. Los equipos de software utilizan varios métodos de validación, como pruebas de caja negra o pruebas funcionales, y las pruebas de caja blanca, que son no funcionales, o pruebas de diseño o arquitectura. Eh, Aquí yo me quiero detener porque les quiero mostrar un video corto, ustedes, para que lo vean, de lo que es la validación y la verificación. Con ejemplo claro, nos demoramos 4 minutos, pero con lo que les acabo de contar y con este video podemos hacer divinamente esa lista de chequeo y eso que necesitamos hacer en el informe. No, vuelvo y le repito, no es un trabajo, pues. O sea, yo máximo 5 o 6 hojas, máximo 5 o 6 hojas en el trabajo, no más. No necesitamos irnos, pues, y desparramarnos en elementos que se necesitan y sirven, pero aquí lo que buscamos o busco yo es el impacto del conocimiento en cuanto a la lista de chequeo para esa validación de esos artefactos. ¿Listo? Entonces, vamos a ello. Vamos aquí a mostrar el video.
Hola, en este video hablaremos sobre un elemento importante dentro del desarrollo de software, que es la verificación y la validación. Si bien parecieran dos conceptos iguales, pues bueno, ambos tienen una connotación diferente. Pensemos, por ejemplo, en nuestra cédula de identidad. Decimos que es un documento válido, dado que ha sido validado, por ejemplo, por alguna entidad gubernamental. En ciertas circunstancias, se nos pide identificarnos con algún documento oficial. Por ejemplo, cuando nos piden nuestra documentación, en este caso nuestra cédula, la persona quien nos solicita este tipo de documento suele realizar algún tipo de verificación. Básicamente, esta verificación suele consistir en verificar, por ejemplo, que el documento sea vigente o que también los rasgos faciales que aparecen en la foto del documento pues coincidan con nuestros rasgos faciales. Así pues, en este pequeño ejemplo tenemos por una parte a la institución quien valida este documento, es decir, da la validez oficial, y por la otra tenemos a la persona o a las personas que en algún momento dado pueden realizar una verificación sobre este, como es el caso de la vigencia del documento. Bien, en el ámbito del desarrollo de software, pues estos dos conceptos, tanto la verificación como la validación, son mecanismos que suelen realizarse de manera rutinaria para garantizar la calidad del producto software que se está desarrollando. Por una parte, la verificación nos permite revisar que todos esos artefactos que se están construyendo dentro del proceso de desarrollo software pues cumplan o sigan ciertos lineamientos, como el caso de normativas o procesos internos definidos por la propia organización. En el caso de la validación, esta nos permite corroborar o ratificar que el producto software se haya desarrollado acorde a las expectativas de nuestro cliente. Así pues, en la verificación busco responder a la pregunta: ¿estoy desarrollando el producto software de manera correcta? En el caso de la validación, solemos hacernos la siguiente pregunta: ¿estoy desarrollando el producto software correcto? Es decir, ¿el producto software se desarrolla conforme a su especificación o hay desviaciones con respecto a esta? La verificación y validación del producto software son prácticas que podemos nosotros incluir en cada una de las fases de nuestro proceso de desarrollo. Por ejemplo, la verificación nos ayuda en cada una de las fases a garantizar que estamos construyendo el producto software correctamente a través del uso de estándares, lineamientos o buenas prácticas. Y la validación nos permite garantizar que estamos construyendo el producto software de acuerdo a las necesidades de nuestro cliente. Como vemos, la verificación y la validación del software nos permiten asegurar y controlar cierto grado de calidad en el producto software que estamos desarrollando. En el ámbito internacional existe una guía. Bueno, eso era lo que yo quería que ustedes vieran, que vieran otro enfoque con respecto a la actividad y que se dieran cuenta de que es una verificación y que es una validación. Entonces, cuando vamos a la actividad, a hacer la lista de chequeo, vamos a tener en cuenta ese tipo de cosas, porque allí habla de que si las características del paso a paso de cumplimiento, que si la implementación y el cumplimiento, pues cumple con los criterios que estamos desarrollando para el usuario, sí o no. Y vuelvo y lo repito, va de la mano con, si ustedes están haciendo un trabajo, un proyecto, un desarrollo desde el inicio, pues lo hacen de forma secuencial y súper bien, porque al final, pues obviamente
tienen el cúmulo de todas estas actividades que estamos desarrollando bajo la égida de un proyecto de software que ustedes tengan. Esa es una posibilidad. La otra es que ustedes lo hagan con un enfoque práctico donde ustedes estén, o la otra es que ustedes creen ese modelo para poder empezar y aplicarle todo ese tipo de desarrollos en la praxis con las actividades. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra primera actividad. La segunda habla de la especificación y los referentes técnicos del hardware y del software y la estimación de condiciones económicas, ¿cierto? Entonces ya miramos que en esa lista de chequeo, en esos artefactos, nosotros vamos a encasillar la necesidad del cliente, le vamos a decir, le estamos diciendo con nuestro lenguaje, estamos haciendo una traducción de eso que yo conozco como desarrollador, le estoy haciendo una traducción a mi cliente, le estoy diciendo, vamos a utilizar esto, vamos a hacer de esta manera, y los tiempos a utilizar van a ser estos, y yo pienso que podemos irnos por aquí. Entonces, yo empiezo a hacer esas validaciones con los artefactos, listo. Entonces, yo tengo que, después de que yo lo piense, lo que charré, lo diseño, se lo traslado al cliente y obviamente, de acuerdo a su necesidad, pues entonces allá habrá como una información de doble vía, ¿cierto? Para que conozcamos él de nosotros y nosotros de él, qué pasa. ¿Listo? Entonces, en ese cúmulo de situaciones, pues entonces vamos a hacer esta actividad. Entonces, especificación de los referentes técnicos del hardware y software y estimación de las condiciones económicas. ¿Qué es la actividad? Pues que las especificaciones de los referentes técnicos son importantes en la elaboración de una solución de software respecto a las necesidades de la empresa o el cliente. Por otra parte, la estimación de las condiciones económicas lo que permite es tener una proyección de lo que se puede desarrollar. Por este motivo, esta evidencia se requiere realizar un informe que contenga lo siguiente. Entonces, ¿eso siguiente qué es? Muy fácil. Elaborar un documento donde se digan las condiciones básicas estipuladas en el componente formativo. ¿Cuál es? El material del curso que yo les dije hace unos minutos, que ustedes deben interiorizar para que sigan de forma secuencial lo que aquí estamos haciendo. ¿Por qué? Porque ya están hablando de las especificaciones de software. Listo, pero igual aquí yo les estoy contando un poco para ambientar y que ustedes aterricen esos conceptos. 2, se deben estimar las condiciones técnicas y económicas de acuerdo con las características de la solución de software y la necesidad de la empresa. La solución es la que yo les decía ahorita, que yo le rayé al cliente y estoy pensando cómo la voy a hacer, ¿sí? Desde el punto de vista técnico y económico, y le cuento a la empresa, al usuario, o al cliente, perdón, eso cómo va y qué costo tendrá. Entonces, un documento escrito donde ustedes plasmen esos dos momentos que yo les acabo de contar. ¿Listo? Con un requisito sine qua non, y es que debe seguir las condiciones estipuladas en el componente formal. ¿Vale? Entonces, vamos a mirar desde mi presentación IA esos referentes técnicos. Entonces, el hardware, identificación de los requisitos de hardware, incluyendo plataformas, dispositivos, recursos de computación necesarios para que soporten ese sistema. El software, definición de los sistemas operativos, bibliotecas y otras herramientas de software requeridas para el desarrollo y la ejecución de la aplicación. Y obviamente la conectividad, especificación de los protocolos de comunicación, redes y servicios en la nube necesarios para integrar los diferentes componentes del sistema, con algo de más que ustedes se lo pueden agregar, porque como ustedes van a ser los desarrolladores, van a mostrar eso, pues entonces coloquen un componente de más. ¿Cuál es? El de seguridad y privacidad de la información. Si ustedes han visto y me están en este mundo, como aspiro que sean, han visto muchos escenarios en los cuales se habla de la ciberseguridad, de los ataques informáticos, de los robos informáticos, de los hackeos, de todo eso. Ay, entonces, ¿yo por qué no conozco en esos referentes técnicos? Venga, quiero agregarle valor a mi proyecto,
¿sí? A lo que yo le voy a vender a este señor. Aparte de esto que me está pidiendo, pues digámosle que también usted debe tener seguridad, ¿sí? Entonces, una idea ahí que les doy. Las estimaciones económicas, pues son los costos de desarrollo, presupuesto, recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, incluyendo personal, herramientas, infraestructura, costos de operación, estimación de los gastos recurrentes relacionados con el mantenimiento, actualizaciones y soporte del sistema de producción, ¿sí? En esa línea de tiempo hay que estar uno ahí, ojo avisor, y eso genera unos costos de operación. Y el análisis de rentabilidad, pues la proyección de los beneficios económicos y el retorno de la inversión que se espera obtener del proyecto, ¿sí? Si yo lo que quiero como empresa o como cliente es ni minimizar el impacto que tengo en el desarrollo de de un producto X, ¿cierto? Y resulta que mis artefactos, mis máquinas, mis elementos no están funcionando de la mejor manera porque necesitamos innovar y aplicar un desarrollo que mejore esa producción, pues entonces, ¿qué espero yo con ese retorno en la inversión, ¿cierto? ¿Qué le puedo yo ofrecer a esa persona? Roles y responsabilidades, importante. Un analista de negocio. Un analista de negocio es esa persona que obviamente nos ayuda a validar el cumplimiento de los artefactos. El arquitecto de software, diseñar la arquitectura, pues lo que asegura es la coherencia de los artefactos, importante, ¿cierto? Ese caparazón, el arquitecto nos lo ayuda a armar. El equipo de pruebas, el testeo, planificar y ejecutar las pruebas de los artefactos, garantizando su calidad, ¿sí? Eh, Aquí unas conclusiones que IA me muestra. Documentar las lecciones aprendidas, importante. De esto se genera un manual, pero también se genera un conocimiento en el cual nosotros podamos, durante ese proceso de validación, encontrar qué pasó durante ese ciclo de vida, ¿sí? Y ahí es donde es interesante tener las lecciones aprendidas. Mejorar procesos, identificar oportunidades de mejora en la metodología de validación de artefactos, e integrar los resultados de la validación en la planeación y los ciclos de desarrollo. Sí que es importante ese tipo de cosas. Entonces, en esas estimaciones, nosotros nos vamos de esa manera, ¿sí? Ahora, vamos a ver un poco desde la presentación de Luis Fernando, qué podemos también agregarle a este escenario para que ustedes conozcan y fortalezcan y enriquezcan el conocimiento para que podamos hacer esa actividad, ¿sí? Pero quiero que ustedes se lleven esto mm, para sí. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el ciclo de vida del software? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cuál es? Es importante, muy importante que ustedes tengan eso eh, en su cabecita, porque ahí, de ahí desprende todo. Si yo no tengo claro eso en el desarrollo de software, créame que, mejor dicho, si yo no conozco el ciclo de vida, estamos listos para la foto. ¿Quién se arriesga? Mm, el silencio es porque sabemos mucho o porque, ¿qué pasó ahí? Bueno, no pasa nada. ¿No? Es- Cuéntame, dale. sí, digamos que lo que se me viene a la cabeza es que el ciclo de vida va desde la planificación hasta ya la implementación y después pues es como un círculo porque después va la cuestión del mantenimiento y pues puede volver a planificación y así. Correcto, epa, sí, señor. Entonces, el ciclo de vida del desarrollo de software tiene 6 componentes importantes. Los voy a decir en desorden, a ver si alguno se me falla. Planificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento. Pero no les me ha olvidado ninguno. Pero eso ustedes, mis queridos y futuros y próximos tecnólogos, lo deben de tener en su cabecita, en su psiquis. Siempre es el ciclo de vida del desarrollo de software. Ahí está. Ustedes tienen que tener todo eso. Y ahora pues estamos en análisis, ¿cierto? Eso estamos hablando de análisis. Ahora hemos hablado de desarrollo. Estamos planeando, estamos analizando, ¿cierto? Después vamos a hacer ese diseño, ¿sí? Pero por ahora estamos en un borrador. Y eso es lo que estas actividades describen. ¿Listo? Entonces, volviendo pues al tema que nos compete con nuestra
actividad, pues nos encontramos con este escenario. Las especificaciones técnicas del proyecto. Es el documento que debe recoger todas las funcionalidades y requisitos y restricciones del proyecto, siendo la base para que puedan llevar a cabo los desarrollos. Además, debe ser consensuado por todas las partes implicadas y de tener carácter contractual. Lo que yo les decía ahorita, es doble vía de comunicación. Yo hablo con el cliente y el cliente o empresa, y el cliente y empresa me a mí. No sé si me estás preguntando, me toca dejar de presentar, entonces ahorita te respondo la pregunta. También, pues, cualquier cambio posterior que se presente en la creación de la solicitud que me está haciendo el cliente, pues también podemos consensuarlo con ellos. Y obviamente eso va a tener unas implicaciones en el costeo del proyecto. Entonces ahí tenemos que, pues, tener mente abierta en que nosotros tenemos un proyecto de desarrollo de software, ¿cierto? Y hay que hacer unas estimaciones, ¿cierto? Pero dentro de esas estimaciones hay que tener una cosa muy presente que se llama los imprevistos. Y en esa situación es cuando yo planeo bien las cosas, esos imprevistos, si pasa algo durante ese proceso, pues puedo poder hacer un alto en el camino y mirar que algo está pasando y lo puedo reincorporar y encauzar el proyecto. También sienta las bases de aceptación por parte del cliente, porque la suma de la importancia que se ha discutido desde antes y obviamente lo aprobó él mismo, ¿sí? Entonces ahí es donde es muy importante que nosotros lo llevemos de la mejor manera, desde la comunicación, que también es fundamental. Pues los beneficios: reduce el tiempo de elaboración del documento, las tablas de contenido, jerarquía visual coherente, sí, que es algo muy importante en los desarrollos, que tengan coherencia, ¿cierto? Que su impacto hacia el usuario sea el mejor. Hay veces uno ve unos desarrollos que uno se pega unas pérdidas terribles porque mira la pantalla y encuentra cualquier cantidad de cosas, pero no es lo que está buscando. Entonces hay que uno también ponerse a pensar, eh, obviamente yo me siento y desarrollo, pero también debo sentarme y fijarme y ponerme en los pantalones de ese usuario, qué es lo que quiere ver, ¿cierto? Aparte de lo que yo quiero desarrollar, con un elemento adicional, y es que eso que usted está desarrollando y eso que el usuario final quiere ver es lo que el cliente de la empresa pretende, ¿sí? Entonces es una triada importante. Las características son los datos identificativos del documento, el registro de versiones, la paginación, pues ya la vimos, la lista automática de ilustraciones, tablas, una bibliografía automática basada en esos estilos de diseño, eh, secciones predefinidas de contenido y obviamente totalmente personalizable, ¿cierto? Y ahí es donde me gusta mucho eso al final, que estamos hablando de un diseño elegante y moderno. ¿Listo? Entonces, en ese aspecto es donde pues enmarcamos esta actividad. Entonces, ya miramos las estimaciones, ¿cierto? De acuerdo a las características y la solución que pretende el cliente con el software que nosotros, el desarrollo que nosotros queremos implementar, ¿sí? Y allí es donde miramos, vea, yo pienso, señor cliente, que podemos hacer esto de esta forma, con estas condiciones económicas, con estas condiciones técnicas, y vamos a abarcar este escenario. Hay que ser sinceros en lo que vamos a hacer y lo que vamos a desarrollar y hasta dónde podemos definir el proyecto. Porque ahí, pues iba a mencionar una palabra que vamos a ver ahorita en la próxima actividad, y es el alcance. Si yo me salgo del alcance de un proyecto, no estoy cumpliendo con el objetivo del mismo. Entonces tenemos problemas, ¿vale? Entonces esa es la segunda actividad. Y vamos aquí, Jaime, respondamos. Cuéntame. Sí, buenas tardes a los compañeros, a todos, Hola. a la docente, Hola. buenas tardes, buenas noches ya. Sí. Pero lo que pasa es que yo le estaba comentando a Olmir que me tocó cambiar el proyecto Sí. y comenzarlo de ceros porque pues quería abarcar algo grande y no lo pude hacer, pero Sí. entonces hay una empresa que me brinda la posibilidad, pero ellos estaban con un desarrollo inicial que no fue terminado, que era una propuesta para que ellos tuvieran una página de capacitación para el personal de asesores. La Sí. empresa se dedica
a asesorar a todas las personas que han adquirido su crédito de vivienda o leasing habitacional para que puedan aplicar la ley 546 de 1999. La empresa se llama CEO Capitalizaciones y entonces ellos hicieron como un mini proyecto. Entonces, yo hablando con ellos y validando, porque vamos a hacer una reunión con ellos, porque yo les comenté que estaba en el SENA y que tenía un proyecto. Lo que no me queda claro es el tema que tú hablas de un tema económico para los desarrollos. Ese sí no lo tengo claro si en este, como es un proyecto, no tendría cobro ni nada de eso, ¿cierto? Okay. Es una empresa de servicios, es una empresa que ofrece servicios, eso está claro. Sí, ¿Listo? correcto. Entonces, no, lo que pasa es que no lo tomen y no sé si lo mencioné al inicio. La actividad lo que hace es, o estas actividades, lo que hace es que muestra un derrotero de cómo sería ese mundo real con un contexto aplicable a ese tipo de cosas. Ahora bien, si tú lo que estás haciendo es un desarrollo en el cual no tiene un costo económico, pues la estimación va a ser cero. Lo que pasa es que, vuelvo y te digo, en ese mundo real, cuando tú ya estás y te lanzas al mercado y muestras lo que va a seguir en la próxima actividad que les voy a presentar, cuando tú ya vas a decir, vea, necesitamos este tipo de cosas, necesitamos este recurso, estas personas, pues entonces ya eso tiene un recurso económico. Entonces ahí Sí. es en donde hablamos de la estimación de los costos. Listo. Luis Fernando, bueno, en esto como ellos tienen como dos desarrollos que quieren implementar, yo lo hice en dos desarrollos diferentes. Uno, que es el de la capacitación del personal de asesores, y otro, el desarrollo para el tema de las personas que van a tomar la asesoría, que es totalmente diferente. Solo voy a iniciar con el tema de la capacitación, en el cual yo para mi proyecto lo puse por etapas, y en la etapa 1 puse que para determinar las funcionalidades que debe tener el sistema de capacitación para los asesores de CEO Capitalizaciones, es importante tener en cuenta los objetivos y requisitos específicos del proyecto. O sea, ¿qué quiere la empresa? ¿Qué desea la empresa? Para yo tener claro cómo como en el tema del software para desarrollar. Para definir los objetivos y requisitos específicos del proyecto de capacitación de asesores, es importante considerar tanto las metas generales del sistema como los detalles específicos que se esperan lograr. Y lo dibujé en objetivos del proyecto, requisitos funcionales, requisitos no funcionales. No, está bien. Tú lo que acabas de dar, lo que estás mencionando antes, es que estás definiendo el alcance del proyecto. Cuando tú cumples con los objetivos y las necesidades del cliente, ya te estás cumpliendo con el alcance del mismo. Entonces, desde el inicio, desde que estás escribiendo, ya definiste el alcance. Y eso está bien. O sea, ahí vas bien con esa documentación. ¿Listo? Ahora, en la parte final del documento, porque todo, Eumir me dijo que todo tenía que quedar documentado. Entonces, en la parte que les voy a enviar, en la última parte dice, de acuerdo a la primera reunión, etapa 1, que se llamará etapa 1, con la alta dirección de CEO Capitalizaciones se realizará considerando los requerimientos de las siguientes etapas serán arquitectura del software, entorno de desarrollo, la codificación, las pruebas y la depuración de las pruebas, realizar las pruebas del software, corregir todos los errores, implementación y la entrega final, más la capacitación del software a entregar. Más o menos lo tengo como así, pero estoy iniciando de ceros. No, está bien, estás documentando. Y mira que ahora en un slide estaba hablando de eso, de las lecciones aprendidas y de documentar el tema. O sea, como un staff fehaciente vas en el carril adecuado. Y eso está bien. Eso está bien. Muchas gracias, Luis Fernando, por... No, está bien, porque es que, y muy bueno que lo traigas a colación para que ustedes, mis queridos aprendices, los que nos están escuchando, y ustedes que están aquí con nosotros, pues entonces miren
cómo es que es el tema, ¿cierto? Y aquí, en la tercera actividad, ya miramos cómo es que vamos patinando el tema con respecto a lo técnico, ¿cierto? A mirar, venga, yo cómo me proyecto, ¿cierto? ¿Qué proyección hago con respecto a lo que me puede valer o le puedo decir a la persona que me valga? ¿Cuáles son esos componentes técnicos que yo puedo ir mostrando, ¿cierto? Pero llega la tercera actividad y en esa tercera actividad ya es un documento bastante grueso, ¿sí? Que me muestra muchas cosas. Pues Fernando, quiero una sugerencia de parte tuya. Como ya habían intentado un desarrollo inicial con un ingeniero, no sé por qué no lo terminaron, supongo que es por temas de costos, pero ellos me van a mostrar lo que hicieron o lo que desarrollaron hasta ese momento, pero yo les estaba explicando a ellos que en muchas oportunidades es mejor arrancar de ceros y no sobre la marcha que no pudieron terminar, para poder hacer el desarrollo completo. No sé si tú me sugieras continuar el proyecto que traían ellos o iniciarlo como yo lo No, sugerí, de no. ceros. A título personal, digo lo mismo que vos. O sea, tú tienes que arrancar de un análisis, ¿cierto? De qué, para qué es el desarrollo, qué está sucediendo, cuáles son las variables, dónde está afectando, qué es lo que está impactando de forma negativa, ¿sí? Entonces, coges algo desde un punto X, ¿cierto? Y lo estás arrancando, lo estás tomando, por ejemplo, en el diseño, pero el análisis ya lo traía, nota que ese diseño no es amigable para ti o piensas que no es amigable para el usuario, entonces vas a generar un enredo ya desde que tú lo agarres. Para mí es mejor desde el análisis empezar y saber qué está pasando. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, dale pues, entonces vamos a seguir aquí. Voy a mostrarles que están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces la tercera actividad es una actividad ya importante. Porque, como lo decía nuestro compañero, ya el hombre está metido con cliente y está interactuando con el cliente. Y está diciendo, vea, mis necesidades son estas. Y entonces yo soy una empresa de servicios. Y entonces tengo que hacer capacitaciones. Entonces yo tengo que involucrar muchos elementos. Y en esos elementos, pues habla de una propuesta técnica y económica para la implementación ya del proyecto como tal. Entonces una propuesta técnica es el documento que se entrega al posible cliente, en el cual se detalla la estrategia a desarrollar para darle solución a un problema existente. ¿Listo? ¿Por medio de qué? Pues de lo que nosotros vamos a hacer, desarrolladores de software. ¿Listo? Entonces, ese trabajo, pues obviamente cumple con los elementos de hacer la lectura correspondiente y va a tener elementos importantes. Pues la presentación, el saludo, bla, bla. Pero ahorita hablamos de estas características y es el alcance de la propuesta, la valoración de la situación, las opciones de la propuesta. Ahí sí vamos a hablar de la estimación de costos en dinero, ¿cierto? Lo que ustedes quieran, lo que se imaginen. No se me aterren cuando hablamos pues de costos, ¿no? Nada de eso. Si el desarrollo me vale, perdón, si yo me demoro en tiempo un año en hacer el desarrollo, yo voy a necesitar en mi grupo de trabajo 2 desarrolladores, en el tiempo en que va a ser el desarrollo, voy a necesitar 2 personas que se dediquen a desarrollo, pues entonces, ¿cuánto me valen ese año esos 2 ingenieros? Una estimación de costos en el tiempo. Si yo voy a necesitar un ingeniero de testeo, pues entonces, ¿cuánto le voy a pagar en los últimos 6 meses o después de que yo termine el desarrollo para que me haga las pruebas? ¿Sí? Las cotizaciones, pues ustedes conocen el término de cotizaciones, términos y condiciones, que es importante, ¿cierto? A qué me comprometo y hasta dónde llego, tal. Y la propuesta, decía yo ahorita al inicio de la charla, debe tener un contenido interesante. O sea, diseñense un loguito, ¿sí? Una imagen corporativa de ustedes como empresa o de ustedes como mi pyme. ¿Listo? Hágalo como si fuera real. Metámonos de una vez, hagamos inmersión en este tema, a ver cómo nos va. ¿Sí? Entonces, a partir de este escenario, pues entonces aquí ya miramos cosas importantes. Escuchen un segundo. ¿Sí? Hablamos de cosas importantes, la especificación técnica. Pues las especificaciones técnicas son documentos importantes en el desarrollo de un proyecto.
Allí se definen las normas, los procedimientos, lo que será aplicado en nuestro desarrollo. También lo que se va a construir y lo que el propietario quiere. Una de las cosas que también debemos considerar importante es que en las especificaciones técnicas se realizan las estimaciones de costos de la manera de construcción. O sea, de la forma como yo voy a construir, ¿cuánto me va a valer eso? Estas especificaciones son muy útiles y se utilizan de manera correcta para dar solución. Y esta, de forma planeada, debe estar de acuerdo con el cliente. Y obviamente, de ahí en más, si nos surge algo en esa planeación, ¿cierto? Y el cliente no está de acuerdo, pues entonces podemos implementar mejoras, ¿sí o no? Ahora bien, ¿qué es el alcance de un proyecto? Se puede entender el alcance de un proyecto como la expresión formal que define la meta que se persigue por un proyecto. Es decir, es plasmar tu diseño previo, la delimitación y definir todo lo que está necesario, lo que está destinado y hablado y consensuado con nuestro cliente para que ese desarrollo quede bien hecho. La estimación dentro de un proceso de desarrollo de software, la fase es muy importante, pues porque allí es donde de buena manera el éxito de un proyecto está plasmado. La mayoría de proyectos, una vez empiezan a ser desarrollados, presentan inconvenientes que no se detectaron en el proceso de estimación. En ocasiones los proyectos quedaron inconclusos y se van modificando a medida que se avanza en el desarrollo. Sí. Entonces, que es un poco parecido a lo que nos estaba contando el compañero. Vamos en cierta etapa del proyecto, pero nosotros, vean, paremos hasta aquí. Vamos a hablar, mire si usted lo agarra, porque es que, por la razón que fuera. Ahora bien, esa medida que se va modificando va de la mano con esa parte técnica. Sí será cierto que lo que yo pienso implementar va de la mano con eso que ellos pensaron implementar cuando hicieron la fase de análisis. Eso no lo sabemos, ¿verdad? La estimación de costos en proyectos de software es el proceso de predecir los costos totales asociados con el desarrollo y la entrega de un sistema. Los costos pueden incluir desde el personal, los equipos hasta los materiales, las herramientas y los servicios externos. O pues, el trabajo habla de estimación de costos, entonces miren qué son los costos. La estimación de costos es crucial para la planificación y la gestión de proyectos de software. ¿Por qué? Porque permite a los equipos de desarrollo identificar los recursos necesarios y establecer presupuestos realistas. Ahí me detengo. Cuando yo, y eso aplica pues para no solo desarrollo de software, cuando yo estoy en esta etapa y estoy en ese escenario, hablemos del mundo real, ¿cierto? No miremos cosas que al final no podemos cumplir y eso va a generar un impacto negativo para el usuario, para el cliente y para nosotros como profesionales, como empresa, eso no está bien visto. ¿Listo? También es un elemento clave para la toma de decisiones y obviamente pues nos impacta el alcance y la priorización del proyecto. Existen varios métodos para la estimación de costos de desarrollo de software y son las técnicas de análisis de datos y la estimación basada en expertos o basadas en tareas. Regularmente el desarrollo de software se hace con análisis de datos, ¿cierto? Y hoy, cuando ustedes hablan cuando ustedes escuchan hablar más bien de ingeniería de datos, ¿de qué estamos hablando? De minería de datos, ¿de qué estamos hablando? Pues técnicas de análisis de datos, ¿cierto? Al igual que con la estimación de tiempos, es importante elegir un método que sea apropiado para el tamaño, la complejidad y el alcance del proyecto. Y este se debe ajustar a los recursos y a las capacidades disponibles. Si nos salimos del alcance, ya sabemos qué sucede. Todo se nos va al demonio. También es importante monitorear cómo vamos en costos, o sea, cómo vamos en ese sentido, el día a día. Y obviamente, pues, si es necesario ajustar las estimaciones para que se pueda entregar un proyecto dentro del presupuesto que se planteó desde el inicio y al plazo que se pactó, ¿vale? Una propuesta. Pues una propuesta consigue que usted o su organización sean aprobados o contratados para contemplar un proyecto. Es la oportunidad de presentar esa idea para ese cambio. Si estamos buscando la mejora continua, algo que está sucediendo en una empresa, porque, por ejemplo, se disparan los tiempos, necesitamos medir y necesitamos hacer un desarrollo que
controle de forma efectiva los indicadores en tiempo de algo que me está pasando en una empresa de servicios y eso se disparó, pues entonces es una oportunidad de mejora. Ah, bueno, entonces yo soy el desarrollador y digo, yo le tengo la solución. ¿Listo? Las propuestas suelen demostrar que existe un problema que se necesita abordar y atenderlo. Entonces, esa audiencia o esa gente, o ese, a ver, ese tipo de personas específico es la que nosotros nos ayuda a abordar las sugerencias, porque es que cuando yo tengo un problema, yo me debo retroalimentar con esas personas específicas que me tengan esa autoridad dentro de mi inconveniente, me digan, vea, pasa esto. Una posible solución podría ser esta. ¿Listo? Eh, un proyecto. Un proyecto es una tarea bien definida que constituye una relación de muchas operaciones realizadas con tal de qué? De lograr un objetivo. ¿Listo? ¿Cómo se puede caracterizar un proyecto? Cada proyecto debe tener un objetivo único y distinto. Proyecto no significa actividad rutinaria o operaciones diarias. El proyecto viene con un tiempo inicial y un tiempo final. El proyecto termina cuando se logra el objetivo deseado. ¿Listo? O sea, cuando se logra el alcance. Por tanto, es una fase temporal de la organización. El proyecto necesita recursos adecuados en lo que se refiere al tiempo, mano de obra, finanzas y material. ¿Listo? Ahora bien, una implementación, pues un plan de implementación de este proyecto es muy de la mano con el plan estratégico, se detallan pasos que pueden ayudar al equipo a lograr el objetivo o meta que se comparte dentro de tal. Y obviamente incluye información sobre la estrategia, los procesos y las acciones a seguir. Entonces, allí, en esa implementación, podemos cubrir todas las partes del proyecto y cubrimos desde el alcance y muchas cosas más, pero si sabemos implementarlo de la mejor manera, ¿vale? Entonces, hablando específicamente de esa propuesta técnica de software, la propuesta técnica es el conjunto o el documento que hace que la entrega sea posible al cliente. Se detalla la estrategia, cómo lo hicimos, de qué forma lo hicimos, qué tipo de software utilizamos, ¿sí? ¿Es in cloud o no? ¿Qué seguridad vamos a utilizar dentro de allí, dentro de esos elementos? ¿Qué bases de datos vamos a utilizar? ¿Sí? ¿Bajo qué programa vamos a correr? Bueno, una cantidad de cosas que están allí inmersas. El alcance en una propuesta de software, pues el alcance del proyecto en una propuesta de software permite establecer límites en el proyecto y definir con precisión los objetivos, plazos entregables del proyecto. Ojo con eso, los objetivos, plazos entregables. Yo no puedo comprometer dentro de un proyecto a entregarlo todo a mitad del camino cuando eso es de forma secuencial. ¿Listo? Entonces allí es donde uno se asegura que las metas y los objetivos se logren, porque si no empezamos a tener esas demoras y vamos a generar, digamos, estrés dentro del grupo de trabajo, se nos va a salir de contexto todo lo que estamos haciendo. Y la propuesta económica, pues es todo costo conforme a lo solicitado en los términos de referencia, ¿sí? Que hace parte de la actividad. Incluye impuestos y cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo final del servicio, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes visualicen ese proyecto así. Y todo esto son componentes, esto es una piñata de cosas que hacen parte de esa propuesta que yo voy a entregar. Listo, yo, señor cliente, vea, esta es mi propuesta. Entonces, ¿qué parte es una propuesta de un proyecto? Una propuesta del proyecto debe seguir delimitar ciertos objetivos, ¿cierto? Y esos objetivos son de la forma en que usted los piensa lograr de forma articulada, no solo. ¿Sí? Estamos hablando que yo como desarrollador, pues voy a tener un grupo de trabajo, pero también tengo un cliente al cual me debo y debo estar haciendo transferencia de información con él. Entonces, por lo general, toda propuesta debe ofrecer al lector cierto contexto del proyecto y por qué es importante. También debe aparecer numeradas todas las acciones que llevará a cabo para complementarlo, ¿sí? Eso, documentar las versiones, eso es importante para que no nos perdamos en la lectura del documento y sea de forma secuencial, ¿cierto? Y podamos darle una buena impronta a lo que nosotros estamos haciendo, que el cliente se siente y lea
un proyecto que va de forma secuencial, que va por etapas, que va cumpliendo los objetivos para llegar a un producto final. ¿Listo? Algo muy importante, es una propuesta de valor, que eso es interesante que ustedes se lo lleven consigo. Una propuesta de valor identifica el principal problema de tu cliente. Identifica todos los beneficios que ofrece tu producto. Describe qué hace valioso, ¿sabes? O sea, cuando yo les hablaba ahorita del tema de la seguridad, es eso. ¿Qué hace valioso que yo tenga en mi proyecto de desarrollo el manejo de la información y ese manejo de la información sea segura? Pues eso, muestra un beneficio. Conecta este valor con el problema de tu comprador, ¿cierto? Hacer esa, o sea, cuando nosotros tenemos la capacidad de conectarnos con el cliente, es importante porque pues nos damos cuenta cuál es la necesidad y diferenciarte como el proveedor preferido de este valor. Cuando nosotros generamos un factor diferencial en el mercado, hemos dicho, ya estamos ganando, ¿cierto? Esos factores diferenciales van de la mano de la innovación, por ejemplo, ¿cierto? Ahí es donde ustedes entran a jugar como futuros tecnólogos en análisis y desarrollo, ¿vale? Bueno, pues creo que en ese compendio es que está la tercera actividad. Como lo ven, es amplio, es grueso, pero es muy importante, porque yo puedo ser un buen desarrollador, pero a la hora de sentarme con un equipo o con un director ejecutivo de una empresa o algo, también sabré plasmar las ideas y captar de acuerdo a la necesidad del cliente eh, lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Tendré esa capacidad. Ahora hay que ser integrales y eso es muy importante. En temas pues, de proyectos de software ya no existe solamente la metodología tradicional, también se habla de metodologías ágiles, ¿sí? Donde se reúne un grupo y ese grupo tiene unas tareas definidas y en las mañanas se supone que yo me reúno unos 10 o 15 minutos y hago dailies. Y en esos dailies pues yo le cuento al coordinador de ese proceso en específico cómo vamos. Entonces eso hace que se dinamice el tema, ¿sí? Pero eso son metodologías ágiles para proyectos, pero también va involucrado. Es bueno que investiguen un poco al respecto, porque esa es la tendencia y de ahí no nos vamos a salir. Y pues la última actividad, entre tanto y tanto, de lo que hablamos, hemos hablado en estas tres anteriores, pues encontramos una que es pequeñita, pero importante, y es la especificación del modelo conceptual, ¿cierto? Dentro del desarrollo de software. Y obviamente ese modelo conceptual pues, va antes del análisis y el diseño. Obviamente estamos plasmando elementos que van de la mano del proyecto. Y ahí es donde hacemos una representación del sistema. Y ahí es donde empezamos a elaborar muchos conceptos. Entonces, les vamos a mostrar aquí la última actividad para que la visualicen. Es algo pequeñito, pero también importante. Entonces, ¿qué dice la actividad? Pues un taller de especificación del modelo conceptual y estructurar la propuesta técnica del proyecto de software. Técnica, solamente técnica. Entonces, una propuesta técnica se centra en proporcionar información sobre la solución ya de software que nosotros vamos a idear, vamos a plasmar para resolver el problema que tiene nuestro cliente. En todo caso, pues estamos hablando de automatizar un proceso. Entonces, cuando hablamos de diferentes formatos, dependiendo del proyecto, del objetivo previsto, pues obviamente son los que se deben utilizar a criterio de lo que vamos a desarrollar. Yo ahí no me voy a detener. O sea, por mí, preséntenme en el documento, ¿cierto? Donde me hablen de esa especificación del modelo conceptual. ¿Listo? Y cómo van a estructurar ese modelo con la parte técnica del mismo. Entonces, miren que es muy fácil. ¿Qué vamos a hacer? Realizar el glosario de terminología utilizada en la propuesta técnica. Presupuestos, teoría, costos, términos de referencia. Desarrollar la propuesta técnica de software alternativa a la que se está trabajando. Hay que tener un backup para todos, ¿ya ven? Entonces,
Si esta me falla, por aquí me voy. Listo, con esas propuestas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando ustedes me digan, vamos a utilizar este lenguaje, vamos a hacer sobre este motor, entonces vamos a utilizar tantos equipos, entonces necesitamos una red de tanto, necesitamos una distribución de esta manera. Ese tipo de cosas hace parte de la propuesta técnica. ¿Listo? Y entonces ustedes despliegan un glosario de términos, ¿sí? Que ustedes vayan a utilizar allí, ¿sí? Que artefactos, que funcionales, que no funcionales, ¿sí? Que casos de uso, de diagramas de flujo, bueno, todo eso me lo relacionan. Ese es un glosario de terminología que es bueno entenderlo. Pero no nosotros, sino el cliente. También ustedes que le digan al cliente, mire, este tipo de... Es muy importante y eso en mi vida profesional he tratado de aplicarlo mucho y es que por más que los ingenieros tengamos unos elementos y unos conocimientos técnicos que vamos a ir desbordado mucho más, utilizamos esos términos en cualquier momento, ¿sí? Es importante que al usuario le entreguemos la información de forma tal que él la entienda, para que en aras de esa comunicación todo fluya, porque si no nos vamos a encontrar con inconvenientes al final, ¿vale? Entonces, esas son las 4 actividades que vamos a desarrollar, nada más. ¿Listo? Eso es fácil, de sencillo, no es complejo. Vuelvo y le repito, yo no necesito que me pasen un memorial de agravios, no. Yo lo que necesito es que me muestren desde los componentes, desde los elementos que aquí hablamos, que ustedes tienen la idea. ¿Listo? Pues que a medida que vamos subiendo el nivel, pues vamos utilizando ya estas herramientas y vamos a empezar a hacer diagramaciones, y empezamos a ver elementos en cuanto al desarrollo, y vamos a hablar de usabilidad, como les contaba ahorita, ¿sí? Y ahí es donde todo se vuelve loco si no tenemos estos conceptos amarrados de la mejor manera, ¿cierto? Porque ya después vamos a hablar de sentencias, temas de programación, que son importantes, pero pues si usted no conoce por aquí cómo articula el proyecto, de qué forma lo va a entregar y cómo va a colocar la información para que el proyecto funcione, pues entonces hablamos de un JSON, y, o sea, explíquele pues al cliente si no conoce del tema o simplemente pues, es una empresa de servicios donde el compañero va a hacer un desarrollo, explíquele pues que es un JSON. Bueno, entonces hay que contar con esas virtudes y saber entender desde ahorita para dónde vamos. ¿Listo? Bueno, entonces, mis queridos aprendices, me pasé unos minuticos, pues voy para otra clase. Espero que a ustedes que me están escuchando, sí, claro, se las paso a Umir, porque hemos tratado pues de canalizarlo todo por él para que no nos descualquieremos, y yo les comparto las presentaciones, yo se las comparto a él. Igual aquí está la grabación, la puedes volver a escuchar. Se colocan dentro de los espacios que están destinados para tal fin en el curso. Pues les digo, ustedes la tienen clara, son personas muy pilas, y aquí lo que queremos es que ustedes todos sean tecnólogos y después futuros ingenieros y empiecen hacia arriba lo que quieran hacer. Algo buenísimo que me fascina, pero pues yo me dediqué fue más al tema de los proyectos y la infraestructura, y es la arquitectura, es algo que me encanta. Entonces, ahí se las dejo. ¿Listo? Entonces, un abrazo para todos, un buen fin de semana, pásenla bien y gracias por este ratico. Listo, gracias, profe. Bueno, Jaime, un abrazo. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Un abrazo.